Antes de iniciar la solución de los ejercicios como tal, voy a hacer un breve repaso de lo que era el concepto iónico. Bien, entonces recordemos que ya habíamos hablado un poco del concepto iónico en la parte conceptual, donde habíamos iniciado con conceptos como autoionización del agua, que podíamos verlo de dos maneras, ¿cierto? Dos moléculas de agua que interactúan entre ellas pueden entonces autoionizarse para formar el ion hidronio, ¿cierto? Y iones hidroxilo. O también tenemos una molécula de agua que puede autoionizarse para formar iones hidronio e iones hidroxilo. Bien. En ese sentido, entonces, nosotros derivamos a partir de ahí el concepto de producto iónico del agua y definimos lo que era el concepto de ácido y el concepto de base y nos hemos enmarcado para este tipo de conceptos. El ácido es aquella molécula dentro del sistema que está en la capacidad de donar hidrógenos, mientras que la base es aquella que está en la capacidad de recibir hidrógenos. Bien, y entonces el producto iónico del agua nos permitió a nosotros poder escribir la constante de equilibrio, ¿cierto? Donde ya habíamos visto que el agua no se incluye dentro del equilibrio, y entonces la constante de equilibrio simplemente era el producto de sus iones, del el ion hidrógeno y el ion hidroxilo, o el ion hidronio y el ion hidroxilo. Y que eso era un valor constante a temperatura ambiente de 1.0 por 10 a la menos 14, y entonces al ser el producto iónico del agua le habíamos cambiado el nombre de cada equilibrio a KW. Bien. Y habíamos entonces a partir de ahí resuelto algunos ejercicios, por ejemplo, determinar la concentración de iones OH en una solución de un ácido fuerte con concentración conocida, ¿cierto? Y eso nos ayuda a nosotros a determinar, por ejemplo, la escala de concentración de hidrógeno, cómo esta escala de concentración de hidrógeno se logró linealizar a través del logaritmo. Y aquí entonces se derivaron dos nuevos conceptos. El potencial de hidroxilo, que está en verde al lado derecho, como el menos logaritmo de la concentración de los iones hidroxilo, o el potencial de hidrógeno, como el menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógenos presentes en una solución. Cuando combinábamos los dos potenciales, hidrógeno e hidroxilo, la suma de ellos siempre iba a dar 14. Bien, eso nos permitía a nosotros interconvertir entre pH y pOH. Bien, de ahí se define entonces una escala que ustedes ya conocen y han trabajado de zonas ácidas, zonas básicas y zonas neutras dentro de la escala, ¿verdad? Y resolvimos un par de ejercicios a partir de ahí, ¿cierto? Por ejemplo, conociendo el pH de una solución, podíamos calcular la concentración de iones hidrógeno, ¿cierto? O conociendo la concentración de OH de una muestra, podíamos calcular el pH de una solución, en este caso estamos hablando de una muestra de sangre, y en este caso lo que hacíamos era interconvertir entre pH y pOH. Bien, también mostramos que existían ácidos fuertes, que son los que aparecen en la parte superior izquierda, y que existían ácidos débiles, que es la que aparece en la parte inferior izquierda. Ya después vamos a mirar cómo se organizan estos ácidos débiles, de acuerdo a conceptos que vamos a ver el día de hoy. Bien, y lo importante de aquí era determinar que, por ejemplo, para los ácidos fuertes se generaba una disociación total de los reactivos, bien, y para los ácidos débiles va a haber entonces un equilibrio químico entre los productos que se disocian los iones y el ácido inicial o la base inicial. Bien, entonces para ese caso vimos, por ejemplo, ejercicios de ácidos fuertes, de cómo calcular el pH de soluciones de ácidos fuertes con concentraciones conocidas. Bien. Luego también, por ejemplo, pudimos observar en su análogo de cómo calcular el pH en soluciones básicas de concentraciones conocidas. Y para finalizar la parte conceptual, vimos curvas de titulaciones, cómo se generaban a través de métodos volumétricos como la titulación, y se iba midiendo el pH a lo largo de la curva hasta llegar al punto de equivalencia, que es 7 o alrededor de 7, y para continuar construyendo la curva, seguíamos incluyendo entonces hidróxido de sodio hasta tener un valor aproximadamente constante o cerca de 12 en pH. ¿Bien? Entonces, eso fue la parte conceptual que vimos en clases anteriores. Entonces el día de hoy vamos a mirar la parte ya de aplicación de para qué sirve el concepto de equilibrio químico en soluciones de ácidos y bases débiles.
Bien. Pues para eso, recuerden, tenemos el documento PDF que se encuentra ya en eFines, donde vamos a solucionar a forma de recordatorio 2 ejercicios de ácidos y bases fuertes, donde vamos a calcular las concentraciones de las especies y el pH que se encuentra la solución. Y para ácidos y bases débiles vamos a introducir nuevos conceptos para facilitar el cálculo de este tipo de sistemas. Bien. Así que cambiaré la pantalla de presentación para empezar a trabajar con los ejercicios. Bien, nuestro primer ejercicio, como pueden ver ustedes en pantalla, perdón, como ustedes pueden ver en su documento que está en el finis, nos pide a nosotros calcular la concentración de iones cloruro, hidroxilo e hidronio para una solución 0.015 molar de ácido clorhídrico. Y además nos piden calcular el pH para esa solución. Estamos trabajando entonces en la sección de ácidos fuertes, donde tenemos, de acuerdo al primer ejercicio, una solución de ácido clorhídrico, ¿verdad? Y esto, como está en acuoso, en el fondo estamos diciendo que está mezclado con agua. ¿Eso qué va a liberar? Va a liberar una cantidad de iones cloruro, una cantidad de iones hidrógeno, que vamos a llamarlos H3 o más, porque están interactuando con agua, H3 o más, y aunque no está escrito, recordemos que el agua se encuentra en un proceso que se llama autoionización, generando entonces iones hidronio más iones OH menos. Bien. Ya nosotros sabemos que cuando tenemos una solución, por ejemplo, de este estilo, voy a dejar esto una línea, de este estilo, nosotros decimos que, por ejemplo, el sistema nos dice que la concentración del ácido es 0.015 molar. En el fondo, todo este ácido, al ser un ácido fuerte, nos indica la flecha, se está disociando completamente para producir, entonces, lo que se conoce como iones cloruro, de la misma concentración, y iones hidronio, de la misma concentración. Eso es lo que siempre hemos dicho y lo que lo dijimos en la clase anterior también de cuando vimos que equilibrio iónico, la parte conceptual. Bien. En el fondo, ¿qué estamos diciendo? Que la cantidad de ácido clorhídrico que se está gastando, ¿cierto? Corresponde a la concentración inicial y la cantidad de cloruro que se está produciendo corresponde entonces a la concentración inicial y lo mismo para el concentrado, para la cantidad de hidrógeno. Concentración inicial. ¿Bien? Hay que tener en cuenta además que existe un segundo factor interno que es el agua. Y el agua entonces nos está produciendo una cantidad W, vamos a llamarla, de iones H3 o más, y una cantidad W de iones OH. ¿Bien? Normalmente, esta segunda parte yo no la escribo, porque debemos tener conciencia de que siempre que estemos hablando de una solución acuosa de ácidos o bases, se está generando este proceso. Lo que voy a hacer en algunas situaciones es, por ejemplo, escribir aquí OH menos, es decir, que aquí se está agregando una cantidad W de OH y una cantidad W de H3 o más. Bien. Y entonces para el caso de los ácidos fuertes, esa cantidad W es muy pequeña. Bien. Y al ser una cantidad muy pequeña, lo que estamos diciendo es que esto que está acá prácticamente no está aportando a la cantidad de iones hidronio si lo comparamos con la cantidad de iones hidronio que aporta el ácido, en este caso clorhídrico. Bien, en ese sentido, entonces nosotros estamos diciendo que la concentración del ácido viene solamente de la concentración inicial. Bien, mientras que la concentración de hidroxilo sí viene aportada por la cantidad W del equilibrio iónico del agua. Bien. Entonces, si nosotros queremos calcular esta cantidad W, ¿cómo lo hacemos?
cantidad de iones OH, usando el producto iónico del agua, por H es igual a KW. Bien, es decir, este W en cuestión corresponde a la cantidad de OH. Lo despejamos. Cantidad de OH es igual a KW, partido de concentraciones hidrógeno, partido de concentración de iones de hidronio. Y esto nos da entonces un valor de, recordemos, W siempre va a ser el mismo valor, 1.0 por 10 a la menos 14. Y la concentración de iones hidronio, 0.015. ¿Qué es lo que decimos acá? Que la concentración de hidronio viene prácticamente solamente del ácido clorhídrico. Hacemos esta división y obtenemos un valor de 6.7 por 10 a la menos 13. Y entonces, si se fijan, este valor W, este valor correspondería entonces a W, y es un valor muy, muy, muy pequeño si lo comparamos con la cantidad de hidronio que aporta el ácido, ¿cierto? Entonces, 0.015 más este número tan pequeño es prácticamente 0.015. Y esta es la razón del por qué podemos despreciar el valor de W en este tipo de ejercicios de ácidos y bases fuertes. Para el cálculo del pH, bien, recordemos que pH es menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, por lo tanto, pH es igual a menos logaritmo de 0.015. Esto nos da un valor de 1.82. Básicamente, estamos diciendo que el ácido se disocia completamente, produce la misma cantidad de iones cloro y de iones hidronio. Con estos iones hidronio calculamos el pH, y con estos iones hidronio calculamos la concentración de iones hidroxilo. Bien, es una forma, los ácidos fuertes son los más sencillos de calcular. Bien, y entonces a partir de ahí, nosotros podemos también calcular cualquier tipo de ácido fuerte o calcular bases fuertes también. Para el segundo ejercicio que aparece en pantalla, perdón, para el segundo ejercicio que aparece en el documento, tenemos entonces que se tiene una solución saturada de hidróxido de calcio. Por acá tenemos una solución saturada de hidróxido de calcio. Y este hidróxido de calcio entonces va a producir iones calcio, va a producir iones hidroxilo, 2, y recordemos que en este caso al ser una base, el agua se va a autoionizar para producir una cantidad de H+. Que la coloco en verde, que no interactúa directamente con el hidróxido de calcio, pero se desprende desde el concepto de autoionización del agua. Bien. Así, entonces nos dicen que tenemos una solución saturada. Entonces, dos conceptos a tener en cuenta. Primero, ¿qué significa una solución saturada? ¿Y qué es ese valor que nos indican a nosotros de solubilidad? Y este valor de solubilidad nos da entonces 0.16 gramos por cada 100 mililitros. Bien. Cuando hablamos de una solución saturada, lo que estamos diciendo es que el solvente está reteniendo la cantidad máxima de soluto, ¿cierto? Que para el caso del hidróxido de calcio, en el fondo lo que estamos diciendo es, si queremos hacer una solución de hidróxido de calcio, lo máximo que podemos contener de hidróxido de calcio en agua son 0.16 gramos por cada 100 mililitros, ¿cierto? Esto es lo máximo que se puede disolver a 25 Celsius. Bien. Y como estamos hablando entonces de una solución saturada, es decir, contenemos el máximo de esta solución, estamos diciendo que en el fondo contenemos 0.16 gramos de hidróxido de calcio
en cada 100 mililitros de solución. Bien, esto por supuesto lo debemos traducir a conceptos que podamos manejar en equilibrio. Y me refiero entonces a concentración, es decir, debemos pasar de gramos a moles y de mililitros a litros. Y para eso vamos a usar el valor de la masa molecular del hidróxido de calcio, 74.1 gramos de hidróxido de calcio, corresponden entonces a una mol de hidróxido de calcio, verifico unidades, gramos de hidróxido de calcio con gramos de hidróxido de calcio, ya tengo moles, ahora voy a pasar de mililitros a litros, cada 1000 mililitros de solución corresponden entonces a 1 litro de solución. Verifico mililitro de solución, procedo con mi cálculo, 0.22 mol partido litro o 0.22 molar. Es decir, que para una solución saturada de hidróxido de calcio, lo máximo que puedo contener son 0.16 gramos por cada 100 mililitros, lo que equivale a 0.22 molar. Bien. ¿Qué sucede si yo agregara 0.1 gramo de más a esta solución? Como ya he contenido la cantidad máxima de soluto, esto no se va a disolver y va a precipitarse en forma de sodio. Bien, es decir, va a llegar hasta el fondo. Así entonces, tenemos ya la concentración inicial, 0.22 molar. Voy a copiar la ecuación, 0.22 molar. Entonces tenemos concentración inicial, 0.22 molar. Bien, tenemos un cambio en la concentración, se supone que este se va completo, esto se va a producir completo, esto se va a producir completo, y tenemos entonces una cantidad desconocida de W. Ya dijimos que para los ácidos y las bases fuertes, la cantidad W que aporta, voy a escribirlo aquí, la cantidad W que aporta esto, se puede ignorar. Bien, entonces sabemos que estos son. Teníamos 0.22, se van a gastar 0.22, aquí nos queda 0. Aquí se van a generar 0.22 molar, 0.22 molar, y el valor W que no lo hemos calculado. Bien. Y entonces para calcular el valor W, recordemos que teníamos concentración de OH por concentración de H+, es igual a KW, y entonces de aquí despejamos lo que nos interesa, W, que en este caso sería concentración de iones H+, concentración de iones H+, es igual a KW partido concentraciones de OH. KW tiene un valor de 1.0 por 10 a la menos 14 y el valor de OH 0.22 molar, que es el que aparece acá. Recuerden, un ácido o una base fuerte, si nos dice que tiene 0.22 molar acá, cuando se desplaza o se ioniza, se requiere la misma concentración acá, 0.22 molar, 0.22 molar. Y atención aquí, me faltó algo importante. Estamos diciendo que son 2 iones hidroxilo, por lo tanto aquí es 2 veces esto, y por lo tanto aquí es 2 veces esto. Bien. Así, entonces, calculamos este valor y nos dice que esto es 0.044 molar. Recuerden acá, siempre conservar la cantidad de materia de acuerdo al equilibrio. Entonces, tenemos una concentración 0.0, perdón, esto no es 0.044. El de abajo es 0.044. Esto nos da 2.3 por 10 a la menos 13 molar. Si se fijan, es un número bastante pequeño, y al ser un número bastante pequeño es lo que nos dice a nosotros que podemos eliminar esto. Lo vimos en el ácido, lo vemos en la base, y lo vamos a ver siempre en los ácidos y las bases fuertes. Bien. Donde la cantidad de concentración inicial es la misma concentración de iones calcio en este caso, y 2 veces la concentración de iones hidrógeno. Y ahora para calcular el valor de W,
que es, perdón, ya lo calculamos, que es este. Este es el valor W. Y ahora nos piden nada más calcular el valor de pH. pH menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. En las clases anteriores vimos que esta concentración de iones hidrógeno, o el pH, lo podíamos obtener de pH más pOH igual a 14, donde sacamos el pOH a partir de acá. Bien, pues acá vimos, Profesor, cuénteme, W, ¿qué es? este W es la concentración de iones hidrógeno. Ah, ya, ya, ok. Muchas Vale, gracias. ok. Entonces, en los ejercicios anteriores vimos que si queríamos calcular, por ejemplo, pH de una base, calculábamos el OH, calculábamos el pOH, despejábamos de pH más pOH igual a 14 y hallábamos el valor. Bien, este es otro método en donde podemos calcular entonces el valor de H más, ¿cierto? Directamente a partir del producto iónico del agua y por lo tanto nuestro pH es igual a menos logaritmo de 2.3 por 10 a la menos 13 y nos dice que esto equivale a 12.64. Si se fijan, esto es una base, por lo tanto, tiene que tener un pH básico. En el caso anterior, pH ácido porque viene de un ácido. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Lo escucho, cuéntame. ¿por qué se le... me confundo todavía, ¿por qué se le agrega ese el W y después se lo elimina y le agrega el H más? Esto viene de, creo que lo dice paso a paso, aquí está escrito paso a paso. Tenemos ácido más agua. Bien. Entonces, esto lo separamos en dos. O sea, en el fondo tenemos el ácido y tenemos el agua. ¿Qué le sucede al ácido? El ácido, que es lo que está en azul, se divide en iones cloro y iones hidrógeno, ¿cierto? ¿Qué le pasa al agua? El agua se autoioniza, porque está en este caso en un pH ácido, o en una solución ácida, se autoioniza para producir iones hidrógeno y iones hidroxilo. La suma de todo esto me está diciendo que de cloro es esto, de iones hidrógeno es lo que viene del ácido, que está en azul, más lo que viene del agua, que está en verde, ¿cierto? Y además tenemos una cantidad del agua, OH, W, que también viene en verde. ¿Por qué no tengo en cuenta esto acá? Porque vimos que el valor de W es muy pequeño. Y si yo sumo 0.015 más este valor muy pequeño, me da 0.015. Así que esto se puede aproximar y dejar solamente como CO. Bien, y por eso agrego esto de acá, porque esto viene de la autoionización del agua y por eso lo hago en verde, para recordar que viene de la autoionización del agua. Lo mismo sucede acá. Tengo hidróxido de calcio que se separa en calcio y en hidróxido, ¿cierto? Hay una cantidad de hidróxido que viene del agua, ya lo vimos, que está acá, que por lo tanto, al ser muy pequeña no la vamos a tener en cuenta, pero la cantidad de hidrógeno, aunque sea muy pequeña, es lo único que va a aportar, y esta sí hay que tenerla en cuenta, porque es lo único que aporta en H para este caso. Bien, y si se fijan es un número muy, muy, muy pequeño, del orden del 10 a la menos 13. Bien, Gracias. ¿Y ese número del 1,0 por 10 a la menos 14, de dónde sale? ese número, recuerden, viene del concepto de autoionización del agua, del producto iónico del agua. Es un número que está Ah, ya. calculado experimentalmente y siempre va a ser ese, que Ah, es el ya. valor de KW. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no, entonces vamos a resolver los ejercicios de ácidos y bases débiles como tal. Bien, y para este caso entonces vamos a recurrir a el llamado de varios conceptos. Bien, primero vamos a mirar en términos generales, por ejemplo, cómo se comporta un ácido débil. Recordemos que un ácido fuerte
voy a escribirlo aquí arriba. Un ácido fuerte, tenemos, por ejemplo, ácido fuerte, tenemos una sola flecha que nos indican que se disocia completamente en H más A menos. Bien, y si aquí tenemos 1 molar, cuando se disocia, a esto se va a volver en 0 molar y esto se va a volver 1 molar y 1 molar. Bien. Y además de todo este proceso, al ser un ácido viene una cantidad OH menos, que es lo que llamamos nosotros doble. Que ya vemos cómo lo calculamos. Por otro lado, entonces para los ácidos débiles, por ejemplo, tenemos un ácido más agua. Esto ahora está en equilibrio, no se desplaza completamente, sino está en equilibrio, ¿cierto? El ácido, recuerden, capacidad de donar hidrógenos, por lo tanto va a aparecer sin su hidrógeno el ácido negativo, más H3 o más. La constante de equilibrio de esto, ¿cuánto va a ser? El producto, bueno, los productos partido el reactivo. El agua no se escribe porque es un líquido puro. Bien. A este nuevo concepto de constante de equilibrio para ácidos débiles le vamos a llamar Ka, que significa la constante de acidez, ¿cierto? Y junto a la constante de acidez Ka, vamos a incorporar un nuevo concepto que se llama pKa, que es el potencial o la fuerza que tiene ese ácido débil. Y por supuesto, como es un potencial, menos logaritmo del valor de Ka. Atención, esto no es pH. Potencial o la fuerza que tiene este ácido débil, pKa. Por ejemplo, si tenemos un ácido de tipo ácido cianhídrico, al mezclarlo con agua, ¿cierto? El ácido pierde su hidrógeno y tenemos entonces H3 o más. La constante de acidez, nosotros la podemos escribir, ¿verdad? Como los productos. Partidos los reactivos, ¿cierto? Y este valor ya está calculado. 6.2 por 10 a la menos 10. Y entonces, como introducimos un nuevo concepto que se va a llamar pKa, decimos que esto es el menos logaritmo de 6.2 por 10 a la menos 10. Es decir, que el pKa para este caso es 9.21. Y repito, esto no pertenece a la escala de pH, aunque se use la misma matemática. Si esto es un ácido, si fuera el pH tendría un valor menor que 7. Si se fijan, no es así. En el fondo, eso lo que nos mide a nosotros es la fuerza que tiene el ácido. Y como nos mide la fuerza que tiene el ácido, podemos entonces organizar esta información. Así que a mayor constante de acidez, lo que sería equivalente a menor pKa, el ácido es más fuerte. Bien. Análogamente sucede para las bases. Vamos a mirar alguna base débil. Para la base débil, recordemos, tenemos nuestra base, la mezclamos con agua. Ahora, como es débil, está en equilibrio. La base tiene la capacidad de recibir hidrógenos, así que ahora va a aparecer pegado un hidrógeno más OH menos, va a liberar OH menos. Y decimos que la constante, antes dijimos que se llamaba de acidez, ahora va a ser de basicidad, viene dada por la ley de acción de masas entre los productos y los reactivos. Bien, tenemos ahí entonces nuestra constante de basicidad, que se escribiría de esa manera. Bien, así por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo, tenemos el amoníaco. Tenemos amoníaco, lo mezclamos con agua, esto va a estar en equilibrio, el amoníaco ya no va a tener 3 hidrógenos sino 4, recuerden, las bases reciben un hidrógeno, ¿verdad? Carga positiva. Perdón un segundo.
carga positiva más el ion OH menos. Bien. Entonces nuestra constante de basicidad viene dada por los productos partido el reactivo. Bien. Y esto ya se midió, por supuesto, 1.8 por 10 a la menos 5. Y entonces también podemos obtener un valor que se va a llamar pKb, que va a ser el menos logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 5, que equivale a 4.75. Así entonces, al igual que en los ácidos, a mayor pKb en este caso, perdón, a mayor Kb, que en el fondo implica un menor pKb, las bases son más fuertes. Bien. ¿Alguna pregunta con el concepto de constante de acidez o pK? Profe, eso se refería al potencial, ¿o no? Sí, al potencial, en este caso, o la fuerza que tiene el ácido o la fuerza que tiene la base. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer una aproximación. Cuando nosotros resolvimos, por ejemplo, ejercicios de equilibrio químico, encontramos situaciones como esta, ¿cierto? En la que teníamos, perdón, una forma de este tipo, en la que teníamos que reorganizar el polinomio en forma cuadrática, despejar, organizar el polinomio, luego traducirlo a la ecuación de cuadrática, calcular el valor de x, escoger el valor que tenía sentido físico, etcétera, etcétera. Para los ácidos débiles tenemos la ventaja de que existen generalidades. ¿Qué significa eso? Que no vamos a tener la necesidad de hacer todo esto, ¿cierto? Porque al ser general, van a haber constantes a lo largo del desarrollo y entonces van a tomar una sola forma de esto o una sola forma de esto y vamos a por defecto saber cuál de las dos soluciones es la correcta. Bien, entonces, para evitar todo eso, vamos entonces a introducir las aproximaciones que posee el análisis de ácidos y bases débiles. Entonces vamos a hacerlo con el ácido porque para las bases es exactamente igual, simplemente se cambia el concepto de ácido por base. Y tenemos entonces una disolución, ¿cierto? De un ácido de concentración conocida en su molaridad, concentración inicial, ¿verdad? Entonces decimos que esto lo podemos escribir en términos de ecuación química como el ácido que se mezcla con el agua, está en equilibrio con sus especies acá. Y por ahora, como es un ácido, no voy a introducir el concepto de OH que viene desde el agua. Simplemente lo vamos a dejar hasta ahí para explicar lo que sucede. Y ya para los cálculos, podemos entonces empezar a incorporar nuevos conceptos, ¿vale? ¿Cómo escribimos la constante de equilibrio? Perdón, antes de eso. Concentraciones iniciales de este sistema. Ácido, concentración inicial, de esto no hay nada. Tenemos entonces ahora un cambio en la concentración, ¿cierto? Que va a ser una cantidad X consumida. La concentración en agua no aplica, recuerden. Y entonces se va a generar una cantidad A y una cantidad H3 o más también. Pero esta cantidad de H3 o más viene de dos lados. La primera viene del ácido débil y la segunda parte del H3 o más viene de la autoionización del agua, que le vamos a llamar W. Bien, así entonces nuestras concentraciones de equilibrio vienen dadas por concentración inicial menos X, X y X más W. Bien. Así, entonces nosotros podemos escribir nuestra constante de acidez para este caso, ¿cierto? Como productos, recuerden H3O más
A menos partido HA. Así que nuestra constante de acidez, usando las concentraciones de equilibrio, vienen dadas por X de X más W partido concentración inicial menos X. Bien, y por supuesto debemos saber qué valor tiene X, qué valor tiene W, para que al combinar todo eso con la concentración inicial, nos dé el valor de Ka. Como no es una tarea trivial, hay que hacer varias aproximaciones. Bien. Y entre las aproximaciones tenemos, primero, consideraciones importantes. Primero, el valor de X más W. ¿Cierto? Que es el que tenemos acá. ¿Qué pasa con X más W? Para los ácidos fuertes, dijimos que por defecto X más W iba a ser igual a X. Es decir, esto lo íbamos a ignorar. Para los ácidos débiles, no siempre se puede ignorar. El 90% de los casos probablemente sí. ¿Y cómo sabemos cuándo ignorarlo y cuándo no ignorarlo? Debemos hacer una comparativa entre KW y la constante de acidez. Si la constante de acidez, ¿cierto?, es mucho mayor que la constante iónica del agua, que la constante del agua, entonces decimos que X más W lo vamos a aproximar a X. Solamente si la constante de, la constante de acidez es mucho mayor que la constante del agua. Para el caso de los ácidos, esto siempre, de los ácidos fuertes, esto siempre es verdad, por lo tanto siempre se ignora el W. Para el caso de los ácidos débiles, el 90% de las veces es verdad. Bien, y por lo tanto, entonces podemos hacer esta aproximación en la gran mayoría de las situaciones. X más W es igual a X. ¿Eso qué nos permite a nosotros? Eso nos permite a nosotros reescribir la constante de acidez, ¿verdad? Ahora como X, y ahora en vez de escribir X más W, escribimos X partido concentración inicial menos X. Entonces ya nuestra primera aproximación nos va a facilitar un poco el cálculo, porque esto va a ser igual a X al cuadrado partido concentración inicial menos X. Si se fijan, a esto no le puedo sacar raíz cuadrada. Así que el método directo que aprendimos de equilibrio normal no nos va a funcionar. Y eso implica que tenemos que usar el camino largo de la ecuación cuadrática, el polinomio, etcétera, etcétera. Pero por supuesto les dije que existían trucos y los vamos a aprender el día de hoy. Así entonces, de aquí debemos derivar la siguiente pregunta. Y es la que voy a escribir a continuación. ¿Es el valor 4 veces la concentración inicial mucho mayor que la constante de acidez? Esto es una decisión, vamos a escribirlo así. ¿Es mucho mayor? Por supuesto existen dos posibles soluciones. La primera solución es, por supuesto, que no es mayor. Y una segunda solución de, por supuesto, que sí es mayor. Bien. ¿Qué sucede cuando no es mayor? Pues, como no es mayor, dejamos que Ka es igual a X al cuadrado sobre concentración inicial menos X. Es decir, se mantiene esto. Eso que implica que en este caso, como no es mayor, sí o sí debemos usar la ecuación cuadrática. Pero para este tipo de ejercicios no debemos trabajar con toda la álgebra que solíamos trabajar en equilibrio normal para llegar a eso. Entonces simplemente vamos a decir que nuestra ecuación cuadrática viene dada por X al cuadrado más la constante de acidez por X menos la constante de acidez por la concentración inicial es igual a 0. Siempre va a tener esta forma. Así que si yo llego a esto, ya sé que mi forma cuadrática es esta. Y la ventaja de esta forma cuadrática, además de todo, recordemos que la solución es igual a menos b más o menos, bla, 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 bla.
existe una aproximación para eso. Y es que ya se conocen las soluciones que funcionan. Y esto va a ser entonces menos la constante de acidez, la solución que funciona es la solución positiva, más la raíz cuadrada de la constante de acidez al cuadrado, ya no es menos 4 veces AC, sino más 4 veces la concentración inicial por la constante de acidez. Perdón, esto me quedó torcido. Aquí, ahora sí. Sobre 2. Esa va a ser la solución de X. Entonces, si se fijan, ya tenemos las soluciones hechas. Simplemente saber el valor de la constante de acidez y el valor de la concentración inicial. Reemplazamos valores acá y encontramos directamente el valor de X. Esta es la parte difícil. Usa la calculadora. Para la parte fácil, es 4 veces la concentración inicial mayor que la constante de acidez, para el caso de que sí lo sea, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Que nosotros vamos a poder aproximar del denominador y eliminar X del denominador. Y después vamos a mirar las consecuencias de esto. Es decir que si podemos hacer eso, la constante de acidez va a quedar igual a X al cuadrado sobre concentración inicial. Bien. Y de ser así, entonces el valor de X no va a ser nada más que la raíz cuadrada de la concentración inicial por la constante de acidez. Y si se fijan, esto es mucho más fácil que esto que ya de por sí es fácil. Bien. Y por supuesto, estas metodologías con aproximaciones son más fáciles que los equilibrios que solíamos trabajar en las clases anteriores. Y ahora nos queda la última pregunta. ¿Qué valor tiene W? Lo ignoramos para las aproximaciones, pero debe existir un valor de W. ¿Por qué? Porque recuerden que existe un producto iónico del agua. Voy a escribirlo acá. Existe un producto iónico del agua que además del ion hidronio nos tiene que producir sí o sí una cantidad de OH- para el caso de los ácidos. Bien, y esta cantidad de OH- que se produce es lo que también tiene un valor de W. Bien, recuerden que lo vimos anteriormente. Y este valor de W, ¿cómo lo encontramos nosotros? En términos generales, nosotros decíamos que KW es igual a concentración de OH- por concentración de H+, y en este caso el W está dado por OH-, ¿cierto? Para el caso de los bases sería el contrario, OH- sería igual a KW por concentración de H+. Bien, ¿quién es la concentración de OH-? Dijimos que OH- es el valor de W. O sea que esto es análogo a decir que W es igual a la constante del agua, ¿cierto? ¿Y quién es la concentración de H+? Concentración de H+, que sería esta, recuerden que se puede escribir de las dos maneras, es igual a X más W. Como esto, hicimos esta aproximación en la que se puede eliminar W de X más W, entonces esto no es nada más que X, por la aproximación inicial. Y así entonces podemos encontrar el valor de W. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Quizá al principio es demasiado confuso tantas letras, pero con la solución de al menos un ejercicio podemos empezar a acentuar un poco lo que se está diciendo acá. Bien, si no hay preguntas, vamos a resolver el primer ejercicio de ácidos débiles, que en el texto es la pregunta 3. Y nos dice que tenemos una disolución de ácido fluorhídrico, ¿cierto? De concentración 0.15 molar. Calcule las concentraciones de las especies en la disolución y el pH de la disolución. Nos dan entonces que el valor de la constante de acidez es 6.6 por 10 a la menos 4. Esta es la información que nos da el sistema. Bien, entonces vamos a concentrarnos solamente en el ácido.
Y al final vemos entonces la introducción de las otras especies. ¿Listo? El ácido solamente ¿qué es? Ácido fluorhídrico más, perdón, dije solamente ácido fluorhídrico acuoso, está en equilibrio con H más F menos, ¿verdad? Se separa, se disocia, pero no se disocia totalmente porque está en equilibrio. Bien, entonces al estar en el equilibrio, debemos entonces tener una concentración inicial, que ya sabemos que esto es 0.15 molar, esto es 0 y esto es 0. Un cambio en la concentración, que en este caso es menos X. En caso de hidrógeno tenemos una cantidad más X que viene del hidrógeno y tenemos una cantidad W que viene del agua, ¿verdad? Y tenemos una cantidad F que solamente viene del ácido, más X. Bien. Y entonces debe haber unas concentraciones en el equilibrio que serían 0.15 menos X, X más W y X. Y vamos a empezar a usar nuestras aproximaciones que dedujimos o que presentamos en la página anterior. Primera aproximación o primera consideración a tener en cuenta era, ¿qué comparación tenemos, por ejemplo, entre KW y Ka? KW ya sabemos qué valor tiene, 1.0 por 10 a la menos 14. Y el valor de Ka, 6.6 por 10 a la menos 4. Si nos fijamos los valores, la diferencia es muy grande. Por 10 a la menos 14, por 10 a la menos 4, ¿cierto? Y por lo tanto el valor de KW es muy pequeño comparado con Ka, ¿cierto? Entonces, como el valor de W es muy pequeño comparado con K, se implica, ¿cierto? Se implica que el valor de W también va a ser mucho más pequeño que X. Entonces, el valor de X, perdón, el valor de X más W va a ser aproximadamente igual a X. O lo aproximamos al valor de X. Solamente por eso, porque el valor de X es muy pequeño comparado con, perdón, el valor de W es muy pequeño comparado con X, así que no lo va a afectar. Y por eso decimos que X más W es igual a X. Y de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, eso nos da a nosotros que podemos escribir la constante de equilibrio, ¿cierto? Como X cuadrado partido la concentración inicial menos X. ¿Quién es X cuadrado? Por supuesto, aún no lo sabemos. Concentración inicial 0.15 menos X. Bien, recordemos, voy a hacer aquí un paréntesis, que la constante de acidez para esto viene dada por los productos partido los reactivos. Bien. Ahora, tenemos ya nuestra primera aproximación de la constante de acidez. Vamos a mirar nuestro segundo criterio de aproximación. Segundo criterio de aproximación. Nos dice a nosotros, es el valor de 4 veces concentración inicial muy mayor comparado con la constante de acidez. Para resolver si efectivamente es o no mayor, decimos 4 veces concentración inicial, 0.15. Será muy mayor comparado con 6.6 por 10 a la menos 4. 4 veces 0.15 nos da 0.60. Y para saber si realmente lo afecta o no lo afecta, lo que hacemos aquí es sumarlo. Voy a abrir el número para que podamos ver si lo afecta o no lo afecta. Sumamos esto y la suma de esto nos da casi, nos da 0.60, 0.66, o sea que lo podemos aproximar a 0.60. Como vemos que la aproximación es igual al número de 4 veces CO, eso que implica que este número es muy pequeño, no lo afecta. Al ser muy pequeño y no afectarlo, decimos que sí, que efectivamente es pequeño. Sí es pequeño. Y al decidir que sí es pequeño, eso implica que el valor de X
que X es muy pequeño. Y dijimos entonces, de acuerdo a las consideraciones iniciales, que para el caso de irnos por el camino del sí, X de A era igual, perdón, la constante de acidez es igual a X al cuadrado partido 0.15. Eliminábamos el menos X que estaba acá, porque es muy pequeño. Así que al ser muy pequeño no va a afectar a 0.15. Bien. Así entonces, decimos que de acuerdo a ese sistema, X era igual a la raíz cuadrada de la concentración inicial por la constante de acidez. Así que X es igual a la raíz cuadrada de la concentración inicial por la constante de acidez. Esto es como una receta de hacer comida. Y X nos da entonces 9.9 por 10 a la menos 3. Bien. Si fijan, no hay mucha matemática, hay mucho análisis de por medio de si es mayor, si es menor. Empezar a jugar con las aproximaciones y tomar el mejor camino. Bien. En el caso de no estar seguro, mejor tomar el camino largo que nos va a dar la respuesta correcta siempre. Ya, entonces, decimos que X es igual a 9.9 por 10 a la menos 3. ¿Eso qué significa? Que voy a volver a escribir aquí entonces el equilibrio. HF está en equilibrio con H más F menos. Habíamos dicho que las concentraciones en equilibrio eran 0.15 menos X, X más W y X, ¿cierto? Con las aproximaciones que introdujimos, nuestras concentraciones de equilibrio ahora van a ser aproximadas. Vamos a poner un prima. Dijimos que el X no iba a afectar al 0.15, así que esto sería 0.15, ¿cierto? La cantidad de W no se iba a ver afectada. La cantidad de X no se iba a ver afectada por W. Se aproximó simplemente a X y eso sería X. Bien. Entonces, nuestras concentraciones de equilibrio serían 0.15, 9.9 por 10 a la menos 3 y 9.9 por 10 a la menos 3. Bien. Nos piden calcular el pH. Entonces tenemos que para el pH, bueno, antes del pH, el ejercicio nos dice calcule todas las especies de equilibrio. ¿Quiénes son todas las especies de equilibrio? El ácido fluorhídrico, la cantidad de hidrógeno que desprende este equilibrio iónico, la cantidad de flúor que desprende el equilibrio iónico, y recuerden que como esto está en solución acuosa, también debe existir, voy a hacerlo acá, debe existir una cantidad de OH que le vamos a llamar W. Bien. ¿Cómo calculamos ese valor de W? Dijimos que W era igual a KW partido X. ¿Quién es KW? 1.0 por 10 a la menos 14 partido X, que ya lo calculamos, 9.9 por 10 a la menos 3. Bien. Y entonces esto nos da 1.0 por 10 a la menos 12, es decir, 1.0 por 10 a la menos 12. ¿Vale? Y entonces el pH de esta solución es menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. ¿Tenemos la concentración de iones hidrógeno? Sí, 9.9 por 10 a la menos 3. Esto es igual a menos logaritmo de 9.9 por 10 a la menos 3 y por lo tanto el pH es igual a 2.0. Bien. Y esa sería entonces la manera más fácil, de acuerdo al camino de las aproximaciones, o el tipo de ejercicios más sencillos que podrían existir en equilibrio iónico. Bien. Así que para la siguiente clase, porque ya no alcanzamos en el tiempo que nos queda, verificaríamos entonces los ejercicios que nos harían falta, que serían los otros dos, y para completar entonces propondría un par de ejercicios más de equilibrio iónico.
¿Les parece? No sé si tengan preguntas hasta acá. ¿Está todo claro? Bien, parece que no hay preguntas. Entonces recuerden que este documento lo subiré al final del día con el video de la clase y tendrán ustedes acceso a toda la información. No sé si se han fijado igualmente que en el transcurso de los